Bueno, muy buenas. Estamos en la redacción del diario.es con Triángulo de Amor Bizarro, que os pillamos recién sacado disco, Mi Catedral, y primer directo, así que bueno, primero de todo, muchas gracias por estar aquí y contándonos un poco cómo están siendo estas primeras sensaciones de ya ver el disco fuera, ¿no? Pues muchas gracias por invitarnos, que nosotros encantados. Y la verdad es que, bueno, como al final los discos son procesos como muy largos, desde que lo empiezas y demás, pero también aún más largo se te hace desde que lo tienes hecho hasta que realmente llega al público. Entonces, para nosotros ya lo estábamos deseando y estos primeros días, la verdad es que tenemos como muy buena respuesta. Primero familia, amigos, como que se va extendiendo y después todos los demás que, bueno, toda la gente que directamente nos escribió, que eso es una de las cosas buenas que tiene, que la gente sí que se echa a escribirte y la verdad es que la acogida para nosotros está siendo pues muy buena, yo diría. Sí, muy buena, más con ganas de empezar los conciertos y ver cómo... Ahí realmente cuando es ya la hora de la verdad, porque a veces no mismo, depende que a lo mejor a la gente le puede gustar, pero después cuando las empiezas a tocar y ves ahí la reacción, y además claro, ahí es cuando lo comparas con el resto del material, de canciones que llevamos tocando un montón de años, y ahí es el momento que las canciones ahí o se caen o se quedan para siempre. Claro, no sé, vosotros que lleváis más de 20 años en la música, pensaba, ¿no?, si el hecho de llevar más discos publicados, eso hace que ahora, pues cuando salís, hay menos nervios, hay más... Bueno, yo creo que lo disfrutamos más porque tenemos ya a lo mejor sí que seguridades sobre algo, no que si va a gustar o no, pero sí que lo que hicimos nos gusta y sí que valoramos más esa parte, ¿no? Porque al principio, bueno, como tampoco sabíamos de qué iba esto de tener un grupo, tampoco las expectativas siempre fueron las justas, ¿no? De vamos a hacer nuestras canciones y tal. Pero con el tiempo lo disfrutas más, ¿no? Porque ya te retas desde un punto un poco más arriba y tal, y bueno, si lo consigues, pues ya estás más contenta y después si gusta, pues genial, ¿no? Yo creo que sí, yo lo disfruto más. Vamos, Sí, es que claro, realmente nervios sí que es, a ver, es un festival de emociones, estar en una banda, es un arriba y abajo constante. Pero realmente el mejor momento es siempre cuando estás dando conciertos y a ver, sobre todo cuando puedes darlos y estás en condiciones óptimas de cansancio. Realmente es una lucha constante contra los viajes, el cansancio, es decir, todo el proceso que hay hasta tocar, hasta los conciertos. Pero los conciertos realmente es como, es decir, un avión está volando es cuando está todo estable y en tierra está arranqueando y no arranca, pues nosotros es igual, en nuestro momento se está tocando. Y con muchas ganas, Esto es un proceso larguísimo, que también es muy... ¿sabes? Es decir, realmente lo pasas guay haciendo un disco y todo eso, pero el momento que ves que las canciones, que la gente... que fluye todo, es cuando mejor lo pasas. Y es el motivo realmente final para tocar y dedicar toda la vida a algo así tan en el alambre como el rock and roll. Sí, yo creo también, yo confío más en nosotros, más que en mí personalmente, como en nosotros. Digo, bueno, pues si llegamos hasta aquí, aunque no sepa muy bien cómo, ni sepa cómo se hace un disco, yo sé que entre nosotros la cosa funciona, entonces saldrá. Que además, bueno, si podemos decir un poco parte de vuestra esencia y que se mantiene en Mi Catedral, es estas letras, ¿no?, en las que, bueno, pues hay mucho mensaje. Aquí tenemos mención a Palestina, mención a policía, mención a... bueno, es que siempre menciono a Luigi Mengoni. No sé, un poco esta cosa de tener tanto mensaje, de que lo político atraviese, ¿no?, vuestra música, es algo que siempre habéis querido que sea así. En este disco habéis dicho, no, mantenemos porque es con lo que nos sentimos identificados. ¿Cómo trabajáis en el decir, oye, de qué queremos hablar en este nuevo disco? Las canciones, o sea, son siempre emocionales, es decir, siempre nos atraviesan. No, realmente no decidimos de qué queremos hablar, sino que hablamos de lo que... De lo que vivimos. Claro, en ese momento... Yo creo que en todos los discos se puede ver mucho el momento, o sea, y al mismo tiempo también es algo tan real de lo que hablamos que se puede transportar a casi a cualquier... O sea, es como único y al mismo tiempo universal, ¿no? Pero es una interpretación de lo que te está pasando a nivel amor, política y... Claro, pero realmente no, es decir, no hacemos canciones, ¿sabes? Digamos, ahora voy a hacer una canción política, pero a su vez es que, claro, queremos ser muy permeables y que nuestras canciones hablan del mundo y del momento en que vivimos. Afecta, claro, ¿no? este disco, claro, ¿cómo puedes hacer un disco? Es decir, el disco que hacemos ahora es un disco pues en la época en la que estamos.
es decir, con Trump, con el genocidio palestino, con el problema de la vivienda, con los magnates tecnológicos al borde del delirio, y al final hacemos canciones románticas, pero que obviamente invadidas por todo eso, es decir, y eso siempre fue nuestra base, que nuestro entorno es lo que nos produce sensaciones, y las sensaciones las escribimos en canciones. Y además luego también se transmite en el directo, ¿no? Yo antes, preparando la entrevista y escuchándonos y demás, también quería preguntaros por la parte ya no solo de lo que es las letras, ¿no? Incluir todo esto que pasa a nivel social, político y demás, sino también el tono, ¿no? del que vosotros cantáis, porque al final hay como una cosa de, bueno, no todas las canciones son iguales, ¿no? Pero este punto combativo de como que te dan ganas, ¿no? de hacer cosas. De estrellar el coche. Sí, es una máxima. Tiene que hacerte sentir una canción, ¿no? Y yo creo que también somos gente, la verdad, con una energía alta y eso se transmite también en las canciones. Aparte del mensaje, un poco la energía de la banda, ¿no? Que en este caso, pues, es alta. Sí, cuando empezamos a hacer canciones, recuerdo, hace un montón de años, claro, estás buscando un poco tu voz y pruebas cosas como canciones de diversos tipos, con distinto tipo de energía, y yo creo que de repente un día encontramos lo que era nuestra energía como banda, y nuestras canciones al final son así todas. De hecho, cuando más intentamos desviarnos, de repente pues menos, ¿sabes? Menos a gusto estamos con ese tipo de material, y somos uno que damos muchas vueltas, hacemos un proceso muy largos para realmente hacer siempre nuestro disco, como si fuese el primero y que representa una etapa de nuestra vida. Porque un disco estás 3 años haciéndolo, entonces claro, no es algo que tampoco puedes hacer, sino que representa, claro, pues esos altibajos que tienes en una etapa tan larga de la vida de cada uno, claro. Y eso se refleja en todos nuestros discos, y el que escucha nuestros discos de principio a fin también se hace una idea de lo que fue nuestro periplo vital. Es que... Sí, yo creo que es que también es de dónde parte de esas ideas o de esos impulsos que hay, que al final, yo creo que llegan al final, o sea, al final de la canción me refiero, hay como una forma de comunicarse con la música que es algo muy abstracto, pero esa sensación es lo que quizá permanece, yo creo, desde el principio. Queremos mantener que la canción tenga, es decir, que tenga ciertos componentes como si viviésemos hace 50.000 años, si estuviésemos viendo la naturaleza, pero ese momento primario y primitivo, que seguramente ya había música, bueno, claro, otro estilo de música, pero que entonces claro, la música para mí es como... Es decir, obviamente es el arte abstracto para mí definitivo, es una expresión humana o más allá es algo que está en el éter, está en el ambiente, que vale para muchísimas cosas, y es algo, creo que es fundacional al ser humano. Siempre yo creo que existe música desde que existe el humano, y ese componente de no convertirlo en algo muy tecnológico, ni muy frío, ni muy académico, sino que, digamos, hacemos un proceso gigantesco de dar 1000 vueltas, de analizar, de técnica, pero para que tenga ese grito primitivo, Más tribal, que sí. las canciones tengan ese componente, que te van una parte de ti que no es una parte ni muy cerebral, sino que, es decir, lo que es eso, lo que es el baile, el movimiento, la sensación de la música que produce. Y eso es fundamental para nosotros, y de ahí viene también ese tipo de energía que hacemos, porque es nuestra energía, lo que dice Rafa. Sí. Y eso al final, si consigues ahí, no lo puedes fingir, es tu movida, y fuera de esa movida, digamos, ves que no encuentras lo que estás buscando, y ahí sí. Una de las canciones quizás así más contundentes y claras, ¿no? Desde el título es ese odio a mi generación. Preguntaros un poco por qué es lo que odiáis y de dónde nace, ¿no? El querer, no iba a decir reivindicar esto, ¿no? Porque es un poco como lo contrario, ¿no? Pero quizás sí poner ahí el foco. O sea, yo creo que, que es no tanto un odio a la generación en sí, sino como un odio a lo establecido, lo que se supone que es, ¿no? Porque la palabra generación ya es una clasificación de cosas en la que nosotros siempre estuvimos desclasificados a muchos niveles, la verdad. Entonces, bueno, pues como somos ¿sabes? Es como, bueno, y algo también muy necesario de gritar, y un poco de autocrítica también, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que se supone que hay, pero yo ya veré lo que
Sí, un poco de liberación, ¿sabes? que creo Yo ya veré lo que escojo y lo que no de aquí. que está bien no aceptar todo lo que te viene dado, pero en todas las generaciones, ¿sabes? Porque siempre es una corriente que te lleva por un Sí. río abajo y después a lo mejor pues, te encuentras con 40 años en plan de hice siempre caso, fui súper obediente y ahora que... Ahora soy podía haber- machista. Podía haber, Mierda. por ejemplo. Claro, nosotros Mierda. particularmente somos una generación que era No sé cómo. No sé cómo. pleno aznarismo, una época súper machista, en pleno pelotazo económico, que después también con toda la crisis económica. Y nuestra forma de encontrar nuestro sitio en el mundo realmente era, pues, ya digo, es como esa pulsión posadolescente que quieres que pase algo, que notes un rebote en lo que haces, que lo que hagas que no pases de largo como si fuese un número más, si fuese una hoja en un río, sino que quieres ser el palo que atasca el río y que desborde, ¿sabes? Esa ansia adolescente, que creo que es muy buena por el hecho de que te permite encontrar tu lugar en el mundo. Y una de las formas creo que es ese cierto punto de rebeldía y encontrar tu camino, encontrar a gente afín. Que de hecho ahí nos encontramos nosotros también. Las escenas musicales así underground, las escenas donde empezamos todos, punk, rock, las escenas así de... Era eso, a lo mejor venías de un ambiente que simplemente, yo que sé, estabas en el colegio por apellidos, pero tampoco tenías más en común del apellido y de repente vas buscando tu camino y eso era realmente lo que nos aportó la música desde el inicio. Y esa canción habla un poco de eso, porque, claro, en la época los que hacías así música y tocabas fatal, la gente se reía de ti, me refiero, Es ¿sabes? que Tu ahí generación no te respetaba, te trataba encontrabas de viendo friki, grupos alternativos que Claro. no eran lo normal o intentando hacer cosas que, pues eso, se salían de una norma y entonces por oposición te encontrabas con gente afín que realmente ahí había mucha más pero diversidad que en lo claro, otro. realmente Y la ahí- canción habla un poco de eso, de ese impulso. Y que yo al tengo final la de- intuición que toda la gente que nos pregunta esto también le pasa un poco lo mismo, porque claramente yo creo que eso es un poco universal, que a todo el mundo le pasa que en cierto momento necesita, pues eso, encontrar un espacio propio dentro de algo que, bueno, que puede estar muy bien para otra gente, pero que tú necesitas un poquito más. Sí, pero es la combinación que hacéis, ¿no? De que hablas del tema de la autocrítica, porque es un poco esto, ¿no? De buscar como tu espacio, pero la de ser consciente de lo que quizás desde dentro, ¿no? Pues eso, que no lo podemos relajar y de repente... Porque no está la cosa como para relajarse. Claro, también bueno, antes que mencionaba a este buen hombre, que no voy a volver a decir el nombre porque me da vergüenza, pero planteáis esta duda también, ¿no? De si estaría bien mandar a un rey o a un CEO. Entiendo que esta pregunta os la habéis hecho. ¿A qué conclusión habéis llegado, si es que habéis llegado a alguna? Dejo la pregunta en el abierta, aire. pero es decir... Es una pregunta que recurrente, ¿no? Que es, ¿por qué María Antonieta le cortarían la cabeza, no? No sé. pero Podría ya- pasar ahora, quiero decir, no sé, ¿hasta cuándo pues, se puede tirar de un sitio? ¿Cuánto necesita un sitio del otro? No sé. Pero estamos en una época, eso, que realmente estamos como viendo una especie de nuevo feudalismo en que hay gente ultrapoderosa, seguramente con más poder que nunca en la historia, es decir, y ahora jefes de compañías tecnológicas tienen más poder seguramente que los emperadores romanos, porque de un emperador romano te podía esconder, es decir, si vivías en un cofín del imperio, a lo mejor no lo veías en las monedas nada más, pero ahora sí que tienen un poder y además hay algo como Y que... son bastante dogmáticos también, quiero decir Sí, que sí, hay, sí, hay- que hay un yo creo que son punto... un poco como niños y es decir, que aplican como adolescentes ahí un poco, ¿sabes? Y obviamente creo que están siendo muy perjudiciales para el mundo. Obviamente yo no hablo de matarlos ni mucho menos, porque es una canción. Pero sí que hablo que, es decir, sí que es una crítica a todo este sistema que nos quiere intentar restaurar, que se devalúa la democracia, se devalúa, digamos, el propio pueblo, digamos, que el pueblo sea dueño de su destino, y creo que es un momento muy peligroso y creo que es importante pues, tomar conciencia y hablar de eso, porque si no es todo, ¿sabes? Si tiene todo a favor, por lo menos que sea, yo qué sé, Bueno, como que alguien insulte por la calle a uno que, ¿sabe? Que va a un carruaje y dices tú, mira, por lo menos se queda con el insulto, algo así. Sabes que a lo mejor puedes hacer mucho más, pero creo que es algo que todos estamos viendo y que al final en un momento a lo mejor tenemos que luchar porque Lo estamos viendo, pero porque el también, pueblo sea dueño de su también destino, estamos vamos. siendo guiados de una forma como muy
¿sabes? O sea, quiero decir, hay unos sitios en común donde ahora se concentra mucha información y, bueno, hay una lucha de información y de ideas, que son muchas de ellas tal, pero bueno, que hay una normalización de que cualquiera puede decir cualquier burrada, ¿no? Y un poquito de falta de reflexionar sobre por qué estás ahí o por qué... A veces es que no tienes otra opción, ¿no? Nosotros mismos pues tenemos redes sociales porque si no, no existiríamos, pero las odio con toda mi alma y me quitan mucho tiempo de mi vida y ojalá explotaran todas, pero tengo que estar ahí, ¿no? Entonces, claro, es como ese rollo de que estamos como más guiados de lo que parece y no nos quedan, ¿sabes? Entonces, un poco de rebelión ante eso y decir, joder. Igualmente, esa canción es como una especie de canción central del disco, con ese tipo de estructura y tal. Pero realmente el disco, es decir, estos fueron, es decir, creo que son cosas que sí que hablamos en el disco, pero nuestra intención cuando empezamos a hacer el disco era hacer un disco un poco de canciones, un poco de banda, de poner la banda en el centro del grupo, porque al final también es decir, las bandas somos metáforas también de un rollo colaborativo, de esa idea que a mí me gusta mucho, que es de la disolución del ego, porque al final estamos haciendo algo que ninguno de nosotros podríamos hacer por separado, e incluso tal como planteamos los instrumentos, los arreglos, fue siempre bajo esa idea, es decir, creo que hay muy pocos pasajes, es decir, no hay pasajes con instrumentos solistas, sino que hay pasajes de música entrelazada, y es decir, y eso era algo muy importante para nosotros, que la idea central del disco fuese eso, que se puede hacer algo colaborativo, algo al final no me acuerdo de la amistad, pero eso mismo. Pero sí que, ¿sabes? Y esa idea de banda que creo que se está perdiendo, porque creo que también a lo mejor el mercado discográfico, la industria está potenciando más a artistas solistas que corresponden a otro tipo de espacios, algo con más que es todo lo contrario a eso, al rollo colaborativo, a la disolución del ego. Es decir, me encantan los artistas solistas, pero las bandas es otra cosa que es diferente, y ese componente nos apetecía como recuperarlo, como volver a lo que era la banda clásica contracultural, digamos, que puedes hablar de todo, pero al final desde un punto de vista visceral y emocionante, y esos temas salen, y obviamente yo creo que al final estamos hablando mucho de ellos porque son temas que están ahí, y todo el mundo los está viendo, y a lo mejor hay muchos discos que es una burbuja y lo podía situar en una época como si fuese una época de crecimiento económico, de que no hay guerra y no hubiese pobreza. En cambio, nuestro disco se sitúa en el día de hoy. Ojalá el disco, es decir, la época fuese diferente y el disco sería diferente también, pero... Estaba pensando yo en qué época se podría hacer un disco así. No, la verdad es que ninguna. No hay época buena. Pero es decir, ¿sabes? Siempre puede haber cosas buenas. Que sí que realmente nuestra idea no, ¿sabes? No es decir, no creo que, por ejemplo, sea un disco enfadado. Nosotros tenemos muchos discos enfadados, pero sí que es un disco de sobrevivir en una época que claramente es jodida, que solo hace falta encender el telediario o saber las noticias, pero un poco de sobrevivir en esa época. Claro, era una cosa que tenía aquí apuntada, que planteabas también ahora. Yo quería preguntaros un poco esta cosa de hasta qué punto vamos como guiados por algo que no siempre podemos, ¿no? Como quitarnos de encima a nivel musical dentro de lo que es la industria. No sé también cómo lleváis eso, ¿no? Nosotros eso al lado extremo de hacemos lo que nos da la gana, siempre. Y no habría otra manera. No habría otra forma. Y además ahora, pues eso, siempre nos damos o sea, siempre hicimos lo que quisimos. Y bueno, y además con este disco pues estamos con Sonido Muchacho, que nos está también ayudando a llevar todo lo que queremos un poco más lejos, y estamos súper contentos con ese cambio. Y no sé, o sea, aparte de la gente que puedes tener a tu lado para ayudarte a exponer tu trabajo, la parte creativa siempre fue exclusiva de nosotros tres, más a lo mejor sí, que yo tampoco, nadie más, o sea, no sabría hacer claro, ¿sabes? Un disco más industrial, un disco de pop con 10 escritores. Más industrial sí, pero no de industria. Bueno, no de música industrial, sino, ¿sabes? Me refiero a un disco como más, sí. más producto, más
con más producto industrial, digamos. Yo creo ¿no? que de Porque- hecho, o sea, nosotros hacemos en muchas ocasiones canciones pop porque nos gustan mucho, pero todo parte de nuestros gustos, de Sí, nuestra pero- forma de hacerlo. Y el rollo de hacerlo nosotros, es decir, Claro. si al final lo hacemos nosotros, no... Sí, se después perdería la o sea, gracia. tienes la digamos suerte que de que te, ¿sabes? Por ejemplo, en este caso, la parte artística, pues una fotógrafa muy guay que se llama Neil y tal. Sí, Después nos rodeamos también de de... gente que no, o sea, o yo qué sé, de gente que nos puede Sí, sí, sí. aportar cosas que a nosotros Somos un grupo nos gustan, independiente, nada. estamos en un sello independiente, trabajamos con gente así muy relacionada con lo que antes se llama contracultura, ahora sí. Sí. Eso ya no sé si existe, es una cosa de... pero, Sí, pero ese tipo de, ¿sabes? es eso, Y- sí. Y eso, siempre de tú a tú, ¿sabes? Siempre hablando en plan de... Claro, Sí, con cierta complicidad. claro, Sí, buscando yo creo que una idea tenemos que- común y, ¿sabes? Y, Siempre gente afín y con la que nos entendemos, yo creo que eso es lo que nos... Fundamental. Y nosotros que al final lo que parte, el punto de partida siempre es lo que decís, es nosotros y la parte creativa siempre desde nosotros. sí, de hecho la idea Entonces, con este disco era volver un poco a las producciones de banda, de que se note como más tocado, que se note, que escuches el bajo y puedas imaginarte la púa rozando las cuerdas o alguien tocándolo, y eso también fue eso, un cambio un poco, una producción mucho más naturista, que también pudimos hacerlo porque tenemos ahora nuestro propio estudio y, Sí. y claro, con Carlos Hernández, que fue el productor junto con nosotros de este disco, claro, es que hizo 5 o 6 discos nuestros ya. Entonces, claro, se hace de una forma muy... va surgiendo y... sí, como que eso que conseguimos tocando nosotros en nuestro estudio, que ya es donde componemos los temas, de repente registrarlo allí, como pues tener, sí que tuvimos como ejercicio de preproducción de, oye, pues queremos ir por aquí, ¿cómo podemos, aquí podemos conseguir todo esto? O sea, Sí, pudimos hacer algo que es muy raro, que es que el espacio que suena en el disco, la sala que suena en el disco, es la sala donde compusimos las canciones. Y era algo que también estábamos buscando, porque, es decir, la música te afecta en el sitio donde estás, y por eso te digo que tanto el entorno te afecta, pero también el lugar. Sí. Hay discos nuestros, por ejemplo, Año Santo es de una forma determinada, porque en la época que era ese sitio, pero era un galpón, era un cobertizo de leña, y era un sonido horrible, y lo único realmente, ¿sabes? Y digamos ese rollo monocorde y destructivo de Año Santo viene de haberlo compuesto en ese sitio. Y eso es algo que creo que con la tecnología se pierde, porque al final haces mucho con ordenador, haces mucho tal, y desubicas. La música también, la gran parte de la música es del espacio donde está sonando. Y queríamos recuperar un poco eso. La habitación que suena la batería, las voces, está grabado todo en esa sala, sí, todo la tal. reverb es Claro, la reverb del que da la propia reverb es el sala. ambiente de... A Salir ver, esto un es poco una de, cosa la, que... de la sí. perfección que te da la tecnología, ¿no? Que siempre lo puedes llevar todo al sitio perfecto. Pero no es perfección, yo creo que es, bueno, ¿sabes? Depende que es... perfección tecnológica Claro, de plugins o como lo quieras capacidad llamar. de Sí, pero- manipulación, No, claro, de los claro, plugins, es- pero... Pero es como, sí, como lo haces más matemático, más Sí, claro, tal, claro. pero... Sí. Carlos nos decía, ¿no? Que él, que es un productor de los 90, vio como si cada vez ahora, pues, si va a hacer a dar algunas clases, alguna masterclass de estas o tal, sí se da cuenta como la producción cada vez los productores están más obsesionados con que colocar las cositas y que llevarlo todo a un sonido como muy... y escapar un poco de eso era muy importante. Sí, a para ver, nosotros. que son herramientas Sí. que te ayudan mucho, como, Sí, ¿sabes? pero claro, nosotros que desnaturaliza un llevamos poco. tocando tantos años, tantos conciertos, de repente, si con ese proceso haces que se pierda, me refiero, lo podría hacer cualquiera. Sí. Y entonces, claro, eso era así que queríamos que se reflejase, ¿sabes? Tanto para bien como para mal, lo que sea, pero como... Bueno, yo creo que iba a favor con la idea del disco que teníamos, Sí, o sea, sí, sí. y eso es un poco por lo que tomas ese tipo de decisiones Es decir, artísticas, a ver, es algo que siempre de tuvimos presente en todos los producción. discos, pero sí que es cierto, con este lo plasmamos al completo, por el hecho de de grabarlo durante mucho tiempo y Que tocamos plantearlo desde mejor el principio. también. Claro, vas aprendiendo, claro. Es que Sí, no me imagino hacer este disco... Bueno, pero puedes hacer otro, ¿sabes? Tampoco a lo no, pero mejor sí hace- que este lo podemos hacer ahora y otros lo podemos hacer en otra época. Exactamente, sí.
que a lo mejor ahora tampoco. No, claro, eso... Claro, yo preguntaba también por la parte o sea, de las dinámicas de la propia industria, ¿no? De que parece que tenéis que estar publicando discos todo el rato, hacer algo que tenga que favorecer para que en el algoritmo estéis en Spotify, en X sitio o no sitio, ¿no? Como si eso es fácil mantenerse. Desde nuestra al aldea margen. es que no, eso Sí, lo, no, pero sí que pagamos, no, hay todos los existe eso, números, pero no... hay todas las estadísticas de Spotify, eso es absurdo. Yo no creo que tarde mucho en quitarlo porque ahora, claro, cuando venga la IA eso se va a ir, se va a descontrolar por No sé, completo no sé. y creo que eso nos va a beneficiar porque le vuelve a dar un poco el misterio a la música porque es inevitable que lo primero que miras son los números que te aparecen ahí. Claro. Y ordenes, el cerebro ordena, por si decir, aunque no quieras. Y es que es algo completamente que condiciona lo que escuchas. Condiciona lo que escuchas y condiciona hacia dónde va la música, porque también muchos programadores, programadoras, para su sala lo primero que ven son números y eso lo escuché de gente alternativa y es un error, ¿no? Porque una banda que no escuchó nadie no quiere decir que sea una banda que no vaya a ser buena o que vaya a desarrollarse por un lado mucho más interesante que otras que de repente salen con una estrategia de marketing brutal y como que, ¿sabes? Es mucho más fácil dirigir el arte desde ese marketing y entonces el arte acaba siendo otra cosa, ya no tiene ese crecimiento. Se dice por ahí, pero que incluso ya hay algunos sitios que se programan sin escuchar el grupo, por los números y... Sí, claro, pero sí, que ahí sí, también sí, se pierde... Pero bueno, es muy peligroso para la música. A ver, nosotros tenemos la suerte de que, ¿sabes? Somos un grupo que tocamos mucho y pues tenemos gente que nos sigue, hay ahora mucha gente joven en los últimos conciertos, no somos un grupo grande, gigantesco de número, pero bueno, es decir, digamos que económicamente sí que nos sigue dando a base de trabajar, trabajamos muchísimo. Es cierto que si trabajáramos lo mismo en otra cosa, tendríamos mucho más estaríamos muy explotados probablemente. No significa que nos pagasen mal, por mi experiencia previa en el mercado laboral. Sí. Pero yo creo que ahí también se pierde algo que cuando miras solo los números y todo se reduce a números como una especie de economía de los números, vamos a decirlo así, se pierde la oportunidad. Quiero decir, se pierde que tú puedas apoyar a una banda desde el principio y tenga un desarrollo. Eso, digamos que todo se está supeditando a los números. O y que yo algo creo que no eso, encaje en ese momento en la ecuación, algo que no encaje no vaya a salir nunca. Claro, hay algo en la música que no puedes... Estás dirigiendo demasiado. Claro, hay algo que no puedes encasillar y que de repente va a haber cosas que van a sorprender a todo el mundo y eso va a ser flipante y como que eso ya no se busca cuando no, por eso también cada vez suena más parecido a la música, ¿no? Pones la radio y todo y dices tú, ¿esto? ¿Dónde está la diferencia? Y dices, claro, es que está todo, que si te sales no suenas, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que... bienvenido al mundo alternativo. Yo creo que no están surgiendo un montón de bandas de chavales súper jóvenes, ¿sabes? Y creo que hay otra vez como un resurgimiento de todo ese tipo de movimientos. Creo que venimos de una época que sí que era que el afán comercial de los grupos y de los artistas los veía así muy marcado, pero ahora yo creo que está cambiando otra vez y ves que hay un montón de bandas, España, en cualquier sitio, que salgan, que ya tienen otro, ¿sabes? Y de hecho creo que nosotros vemos mucho más cercanas a lo mejor que la mayoría de bandas que eran contemporáneas nuestras. Que el punto de partida es más parecido, de querer tocar juntos, querer hacer algo que no puedes hacer. Al final fuimos contemporáneos de esa especie que se llamó indie, que al final era música por rock comercial de toda la vida. Y ves que realmente pues sí que ahora está volviendo otro, ¿sabes? Un poco ese espíritu de hacerlo primero por pura pasión a la música, no pensar tanto en la estrategia, no pensar en 3 meses de vas a tocar un festival. Sí, yo escuchar a gente muy joven hablando de cosas que no tenían que estar hablando, la verdad, en plan... Claro, yo decir, a mí lo que más satisfacción me producía en los conciertos era mejorar, era aprender a tocar un instrumento que apenas sabía tocar y me daba, ¿sabes?, la sensación de poder de vamos, tío. O sea, y eso aprendías más de los que no les gustaban que de los que les gustaban. Sí, seguramente. ¿Sabes? Y eso es también lo, ¿sabes?, lo guay de la música, porque además, como es infinita, siempre hay mejora posible en la música o cambio posible. O mejoras o empeoras. Es decir, siempre otras cosas, el estanque es dejarlo, el grupo que se estanca desaparece. Sí, o mejoras tocando o empeoras, no tanto del camino, pero tienes que es algo que también, ¿sabes?, a la mente, por lo menos a mí
claro, me motiva mucho y me da mucha paz porque es algo vamos, tocar la guitarra es lo más guay del mundo. Así de... Cuando decías, Isa, esto de que has escuchado a gente joven decir cosas que no crees que no deberían estar hablando, o sea, ¿qué te refieres de...? Estrategias comerciales, números, que puedo hacer, bueno, hablar de la canción que vas a hacer o de lo que quieres hacer, ¿sabes? Muy centrados en la parte comercial. Porque es verdad que si no se centran en eso, en cómo el post de mañana o cómo, ¿sabes? Y nosotros eso necesitamos muchísima ayuda para hacerlo porque la verdad es que es una cosa que nos da muchísima pereza y que no podemos invertir tiempo en eso porque entonces no podríamos hacer las canciones. Claro, este disco, pues, como todo, nosotros empezamos un disco a 3 años. Es que cuando dijiste disco por año y pico... Es que es una inversión de tiempo y te das cuenta, claro. Se te va medio, o sea, yo ese medio estoy gritando con Rodrigo en el estudio o, ¿sabes? Que es... Entonces, bueno, claro, es parte del proceso que claro, requiere mucho tiempo. Mucho tiempo. Y dedicación tiempo. Y eso. No sé, y además es de lo que quieres hablar, ¿no? De eso, o sea, quiere decir que si desvías el discurso hacia otro lado, al final acabas siendo un creador de contenido casi, ¿sabes? Quería aprovechar también para preguntaros, porque bueno, este fin de semana he visto acá las fiestas de San Isidro y una cosa que como que sonó precisamente no, pero quejas con el volumen que tenían los conciertos, ¿no? Bueno, en principio no se escuchaba demasiado. No sé cómo fue vuestra experiencia y también porque bueno, creo que desde fuera no tenemos tan claro esto, a vosotros cuando vais a tocar a algún sitio, entiendo que, no sé, se os informa del estándar, ¿no? ¿Cómo es un poco eso? Y si también para las propias bandas, ¿no? Encontraros con esto es una sorpresa. Sí, a ver, es un agobio y un estrés bastante considerable. Normalmente esas cosas te encuentras ya con un concierto anunciado, montado. Además, ¿qué pasa? Suele haber los limitadores en plazas, suele ser normal por normativa de ruido. Pero es cierto que en San Isidro era absurdo porque había un limitador a 90 dBs. 89. Ah, no, bueno, 89. Que en dBs, un dB es una... Claro, es decir, los dBs también para la gente que no tal, es decir, es una escala logarítmica. ¿Qué quiere decir? Que 96 dBs es el doble de volumen que 90 dBs. Bueno. Entonces, claro, es decir, no es que de repente parece, es un poquito más, no. Es que claro, 90 dBs es... 89. Bueno, 89, bueno, digo por redondear, es una moto pasando. Es decir, es un volumen que realmente da una batería solo sin amplificar. Entonces, claro, te contratan, nos agradecemos, además tocar en San Isidro es la hostia, habíamos tocado ya hace unos años y fue un concierto alucinante. Un concierto muy guay. Pero claro, llegas y de repente dices tú que no puedes desarrollar tu trabajo y además te da una sensación un poco extraña. ¿Por qué? Porque al final muchas veces te lo comes tú, se lo come el técnico de sonido, incluso los técnicos, los trabajadores del equipo, que eso no depende de ellos. Que son los que están callando la cara. Muy arbitrarias, porque es decir, yo no sé a quién se le ocurrió, a alguien que, de hecho, el altavoz del limitador, no es así, tiene un altavoz, normalmente eso se pone donde está el control. Donde está que el suele estar de pues, sonido unos 40, 50 metros, 60 metros de escenario. Claro, entonces, claro, el volumen también va bajando con la distancia, entonces a lo mejor 90 veces en el escenario, puedes en el escenario dar en el control puedes dar un volumen suficiente para que la gente lo escuche. Pero a se le ocurrió poner 90 veces así delante del altavoz del escenario. Entonces es que te imposibilita hacer nada, de repente con la batería das. Entonces te ves ahí una situación que es esto, pero ¿por qué hacen conciertos? Yo vengo de fuera, nosotros no somos de Madrid. Hola Roy, saluda Roy. La conciliación. La conciliación. Entonces me refiero que tampoco no sabemos, ¿sabes? Ni queremos venir aquí a tocar y hacer lo que hacemos siempre, que es nuestro trabajo. Y nosotros igual que todas las bandas. Y te encuentras con una situación contra la espada y la pared, porque o pillas tú, porque es decir, claro, yo agradezco mucho que hubo artículos, creo que musical, y hubo un par de medios que hablaron justo de esa problemática. Probablemente es una problemática que la gente no entiende y piensa que es culpa tuya. Y te da pues una sensación que es en plan de, tío, no puedo hacer mi trabajo y no es algo que se nos escapa completamente a nuestro... Pues al comentar tú pues cancela, no sé qué, tú quieres tocar, un grupo quiere tocar, nosotros no cancelamos un concierto salvo tal, es decir, casi nunca. Salvo rayos, que pasó. Claro, salvo rayos, terremotos o cosas así. Decir, bueno, también pasó. Y algunos hay mucha gente que a lo mejor pilla hoteles ese día, viene gente de fuera, viene tal, tiene el plan. Y quieres tocar, ¿no? Una cancelación no es en plan de, ¿sabes? Me enfado, cancelo y ya está. Tiene muchas repercusiones, sobre todo en el público que va a verte, la gente que trabaja. Y fue un poco eso. Es que me parece absurdo. Yo no entiendo por qué a la vez que contratas grupos y quieres hacer uno... De hecho, creo que este año el cartel era bastante guay y a la vez
Yo supongo que alguien que no le importaba y se le ocurrió eso sin consultar también con ningún técnico, ¿sabes? Que al final muchas veces pasa eso, que a lo mejor es un cargo político y que no escucha a alguien que sepa un poco del tema y dice, es que eso va a provocar además todo eso, que la gente proteste, en medio del concierto la gente no se oye, no se oye. ¿Qué tiro? Y tú estás allí y es que es una cosa que te Ya, comes sí, tú. además para A ver. ocasiones muy concretas también, Claro, pues es decir, como puede ser, yo estoy segura de que cualquier partido de fútbol fuera de... Sí, no, es o que además sea, que ves que de, continuamente, de no, lo que viene siendo jaleo claro. por ocasiones especiales, seguro que hay más en Claro, cualquier y a lo mejor hay ocasión, hay macroeventos, mejor vista que la música. sí. La música siempre estuvo bastante castigada en general. Y eso es- bueno, Bueno, pero llega un momento en que si organizas un concierto para una cantidad de público y ese público genera más volumen que el propio escenario, ahí hay algo que falla. calculaste mal. O sea, o el espacio, no sé, hay algo que O es tu lo que dice cargo, Rodrigo. o tu Quizá cargo mal hay una calculado. parte Pero- técnica que se tenía que haber son cosas que pasan, te digo. escuchado. Es decir, el imitador pasa mucho más a menudo de lo que parece. Tan bestia como el otro día es que era en plan de esto nadie claro. pensó. Aquí, en plan, esto no. Es el lo mejor, normal el mejor no hacerlo. cuando dices tú, "Uf, pues ya me fastidia y tal", es que digan, hay un limitador de 100 dBs, de 100 dBs. Mira, yo recuerdo una vez, hace, Pero el otro hace día muchos fue años, bastante- mira, en la fiesta de la Merced de Barcelona, que era así, era más absurdo, porque era un limitador que se llama limitador de castigo, que lo que hace es que te corta el sonido. Y de repente, cada vez que la gente aplaudía o tal, se nos cortaba el sonido. Y era en las fiestas de Barcelona, y esto, pero no sé, eso es el propio ayuntamiento, igual aquí. ¿Sabes? No sé, que tampoco es alguien que venga aquí. No sé, no viene aquí la ciudad a montar aquí una rave en el centro y de repente tiene que venir la policía aquí Y a que- cargar. y que eso ¿sabes? pasa todos Que los tampoco años. deberían, ¿sabes? Pero es algo que es un bucle que es en plan de, a ver, que me llamaste tú, yo no te llamé yo. Claro. Yo voy a tocar donde me llaman y, Claro. y toco. No, Y que ya si no estás vengo a molestar, ¿sabes? con esas limitaciones de volumen, pues es que igual no deberías ya ni contratar equipo de sonido. Porque Sí, sí, ese ya era, lo va a dar. quiero decir, era el radiocasete más caro de la historia, porque valía aquel escenario como todos los escenarios y... Pues, no sé. O sea, bueno, si yo también con un- mi caja sin amplificar ya doy ese volumen, pues ¿para qué compras aquí? O sea, no tiene mucho sentido. Pero bueno, yo creo que es un poco lo que dice Rodrigo. Yo creo que siempre hay una desconexión entre el querer organizar cosas y el criterio técnico. Entonces, ahí simplemente pues coordinarse y que la gente pueda trabajar con el mínimo con el que todos pedimos trabajar, básicamente. No encontrarte con eso. Claro, sí, también os preguntaba por un poco lo que apuntabas antes de que muchas veces, pues eso, ¿no? Estás tú, el usuario, bueno, usuario público, viendo el concierto, te quejas, ¿no? Y me parece interesante conocer vuestro punto de vista, pues igual que el verano pasado, ¿no? Que hubo esta, bueno, pues como mucha polémica con si los artistas, si veis o no, de festivales que hubiera entrado KKR, el Fondo con Intereses Pro-Israelíes. Y era un poco también el, oye, ¿y vosotros qué pensáis? Porque claro, cancelar un concierto no es hoy me levanto, no voy y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues también por saber cómo lo vivís Pues lo vosotros. que te decía, que la música siempre estuvo como muy en el foco de mira para las cosas chungas, o sea, siempre estuvo como, ¿sabes? Siempre hay algo que decirle al músico, a la música, a los festivales, en plan, no sé, de que, o sea, quiero decir, un análisis tan exhaustivo nosotros como músicos no lo vamos a tener ni de los debes que hay, ni de quién patrocina, o sea, vamos a tocar. Quiero Sí, decir, pero igualmente, claro, hay a cosas veces que muy hay marcadas cos- que dices tú. hay que, cosas que a ver, si tú nosotros sabes, escogemos, obviamente escogemos evidentemente, mucho... pero muchas veces me pregunto si en muchos trabajos, pues a lo mejor, ¿sabes? Saben realmente pues quién está detrás o cómo lo hacen. Hay cosas que se te escapan sencillamente y nosotros siempre, evidentemente, con nuestro discurso Es decir, marcado cuando- que tenemos, siempre vamos a tener Sí. una coherencia, ¿no? Con lo que hacemos. Nosotros, ya te digo, Pero- cuando disponemos de formación de total, siempre, claro, siempre escogemos. Hay cosas que no quieres hacer, no Evidentemente. haces, sino, y claro que Pero lo es que hacemos. muchas O veces sea, tampoco ni sabes. Sí, hay O sea, veces que esa información- Cuando llegas al sitio sabes que hay un imitador, eso lo sabíamos. Quiero decir, ese tipo de cosas a lo mejor no te enteras hasta que estás allí y de repente estás tú en el foco de, ¿no? No, bueno, pero yo te digo, es algo que, no sé, yo creo que a veces, pues, se sitúa como un eslabón débil, es más fácil atacar a la música Ya, que, claro. no sé, que un deporte famoso o que otro tipo de tal. Pero bueno, creo que también es en cierta parte porque la música pues es más incómoda. No todos los artistas, pero sí que hay siempre cierta incomodidad del poder a determinado tipo de música. Y entonces, claro, siempre hay algo de eso, porque también hubo mucho en el caso de Madrid por las protestas que hubo, que obviamente nosotros nos sumamos, y creo que eso
protestas que deberían entrar en la libertad de expresión. No se puede, eso de que los músicos o los artistas o quien sea no puede decir nada, no, perdona, cualquier persona puede decir lo que le dé la gana y más si tiene micrófono. ¿Quién es alguien para decir, no, tú a tocar y cállate, que solo pueden hablar los políticos? Los políticos los escogemos del pueblo y el pueblo, si no se ve representado por determinados políticos, puede hablar y aprovechar cuando tengo un micrófono delante. Nosotros, nuestra forma definitiva de hacer eso son las canciones, porque son todos es decir, en todas nuestras canciones posicionamos, y es una posición que estamos, analizando cada frase, cada nota, meses, hasta conseguir esa canción. Y claro que hablamos de eso de que los artistas tienen que ser aquí, eso creo que es del artista medio de la época del franquismo, que era España Pandereta, y creo que eso nunca fue así y no debe serlo. Y claro que los puede posicionar porque somos también ciudadanos y tampoco pasa nada. Y creo que los políticos también tendrían que tener un poco más de lomo, un poco más duro y respetar las declaraciones, aunque crean que a lo mejor lo paguen ellos, porque no lo están pagando ellos, es el pueblo. Y es más, nosotros cuando los artistas, cuando decimos algo que al público no le gusta, nos abuchean. Nosotros nos han abucheado muchas veces, por tocar mal, más bien al principio, ahora no tanto, ahora nos aplauden mucho, es verdad. O porque querían que saliera. Pero sabes, a veces sabes, es decir, tú te expones ya, estás en una posición pública, te expones y el público y lo que está también es soberano libre, para decirte sí o no, y muchas veces pasa así, y no hay ningún problema. Y creo que eso es sano, no pasa nada que haya protestas por desahucios. ¿Por qué tienes que estar de acuerdo con los desahucios? No pasa nada por protestar. Creo que es mucho peor pues si hay una reacción después para enfadada, cuando realmente es que es algo completamente normal y sano y necesario, no pasa nada. Bueno, además es que, otro episodio que os ha pasado este año que quería preguntaros, con esto de molestar, voy a citar tal cual esta acusación que tuvisteis en medio católico diciendo que estabais amplificando consignas violentas y de estética satánica en el concierto que hicisteis en una iglesia y gritar puto Vox. Entonces yo quería preguntar un poco cómo visteis esa reacción. A mí me fascina que lo que molestase fuese puto Vox, en vez de quizá muchas otras cosas que podría ver en las letras. Eso es lo que me parece que ahí no hay dobles lecturas, es como una literalidad, sí. Y aparte era a mí me gustó que era un grupo de heavy metal, porque a mí el heavy metal siempre me gustó mucho. Al principio no éramos heavy metal porque no sabíamos tocar lo suficiente para hacer un grupo de heavy metal. Ahora podríamos, pero ya estamos muy avanzados en ese estilo. Yo no quiero. Seguro que te va a gustar. No. Pero sí, es decir, a mí de hecho me recuerda un poco al Internet Primigenio, cuando pasaban así cosas, había una inocencia. Me parece una cosa un poco inocente, ¿sabes? O sea, y a ver, lo que dice Rafa, al final era por eso. Sí, era por algo que tampoco era eclesiástico, quiero decir, hubo ahí el líder de ese partido está haciendo burradas todos los días, y, o sea, hay cosas mucho más agresivas, ¿qué pasa? Igual lo llamaba el satanista, por un poco cristiano, no sé, no entiendo muy bien, pero... A ver, si es que, además, de verdad, con todo respeto, además fue un concierto que nos encantó hacer y además no hubo ninguna polémica hasta que de repente salieron... una catacumba, unos de una web que no sé ni cuál es. La del Vaticano. No, Vaticano, perdona. No, la del Vaticano. Sí, era ponía como Vaticano. Apoyó una web también, o sea... Pero, a ver, fue divertido, no más que eso. Sí, la verdad es que tampoco, quiero decir, al final es lo que dice Rodrigo, es como cuando al principio había gente pues en Coruña diciendo, oh Dios mío, esta gente, y echándose ahí los pelos a la cabeza, pues un poco lo mismo, pero pues alguien que... Con gente más rara, Con gente más rara que de repente debió entrar en ese vídeo de casualidad y dijo, oh Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Sin hacer nada provocativo, es muy fácil, no hubo ningún esfuerzo, ¿sabes? Porque no, es que eso es algo que está en todos nuestros conciertos. Por tu propia existencia es el plan de... Sí. Te reconforta en cierto sentido. Pues sabes que esos no los vas ni a ganar ni a perder, o sea, nunca van a estar ahí, entonces te recreas un poco más en... Algo estamos haciendo bien sin pasar eso. Bueno, ahí estuvo ese comunicado que hicisteis, no poco irónico, no comentando, cosas que habéis dicho aquí, de ojalá un grupo de heavy metal. Que no sé si eso también fue que hicisteis hacerlo desde el principio así o planteasteis qué hacemos, decimos algo, no decimos nada. No, es que nosotros, nos mandó el artículo un amigo y ¿qué es esto? Y de repente los comentarios que nos ponían los comentarios ahí, no tenían pérdida. Pues bueno, el artículo, a ver, tenía su respeto, pero los comentarios era con nosotros, era una cosa.
el mejor comentario era el que decía, a ver, es que no os pagáis un poco tal, decía como decía, a lo mejor no es, yo qué va a ser satanista, sois todos un poco antiguos y tal. Y después el siguiente comentario era ese mismo que nos había escuchado y decía, sí, sí, es una vergüenza, son satanistas. Y bueno, entonces fue un plan de, a ver, a mí lo que más me gustó es que en el artículo aparecía nuestra cara. Aparecía una foto recortada de la sesión con nuestra cara que le faltaba a la Diana. Es decir, a mí si habla me da igual. Pero desde luego eso no me gustó, porque ponía eso y era como buscar un poco un hinchamiento de cierta parte que todos sabemos, internautica. Y por eso hicimos el comunicado, porque si no, es decir, pone tantas cosas de las bandas y que normalmente, ¿sabes? No entramos al trapo y nos reímos un poco y ya está. Pero depende, pone ahí, ¿sabes? Que ves que está hecho a propósito, que hace un recorte de un plano mucho más amplio y te ponen ahí las caras y dices, pues voy a contestar, porque me estás poniendo ahí como, a ver, ¿sabes? No, soy yo de la soy foto. yo, claro, es que ese soy yo, ¿por qué me hablas si no, ¿sabes? Si no... No solo canto, también hablo. Claro, pues eso. Claro, imagino que cuando empezasteis no os imaginabais un escenario que de repente existieran, pues eso, ¿no? Que esto pudiera suceder, que hubiera que contestar a través de redes sociales, ¿no? Que no sé, que igual en otro momento era más ir, tocar, componer, ¿no? Y no, siempre hubo un feedback. Ya cuando empezábamos existían foros donde se hablaba y además a nivel más amateur, pues también había... En persona te lo decían también. Sí. En persona te lo decían. O sea, sí, siempre hubo eso, pero como decíamos antes, pues está bien, la gente puede opinar. Tú haces y los demás opinan, no pasa nada. Y por ir cerrando un poco y volviendo al disco, es verdad que, bueno... Ahora después nosotros te podemos contestar también. ¡Uy! No, a ti no. A ti no, digo digo al religioso. Bueno, es verdad, claro. Hay como más horizontalidad, ¿no? Sí, claro. Para bien y para mal. Claro. Y bueno, ahora os toca un poco disfrutar del lanzamiento del disco, tocarlo muchas más veces en directo, pero bueno, ya que hablabais antes un poco de esta reivindicación también, ¿no? de las bandas como tal, no sé un poco qué futuro medio corto plazo os veis, seguís con muchas ganas de seguir dando... Ahora lo que nos apetece es tocar este disco, claro, porque es como en plan, las canciones todavía no existen encima del escenario, algunas no las tocamos nunca, y es como descubrirlas encima de un escenario, es también una parte muy guay de la canción, porque de repente va a sonar diferente al disco, pero no, o sea, porque no es nada, o sea, ser un pero las canciones siempre van cambiando de cuando del disco, porque según cómo va interactuando con la gente, claro. Vas cambiando el nivel de energía, los arreglos con las otras canciones, descubrir un poco, ¿no? La carrera también, ¿no? De las canciones, cuál se colocará en un sitio, cuál en otra, porque acaban siendo siempre partes de un setlist y ir colocando eso, pues lo que viene siendo un concierto con las canciones nuevas y tal. Sí, pero nos gusta mucho que las canciones, es decir, una vez están grabadas, es como su versión, la mejor versión es la grabada, pero después, ¿sabes? Van cambiando, de forma un poco, sin forzarlo, pero a veces de tocarlas van cambiando, y de hecho ese cambio es lo que después también te ayuda a hacer un siguiente disco, porque vas cambiando los arreglos, vas a veces un poco componiendo sobre una canción que ya tenías, al cambiarla un poco. Aparecen cosas. Eso también, a ver, hay canciones que ya hemos tocado 20 años, pero nos sigue gustando tocar por el hecho de que las vamos haciendo un poco diferentes, ¿sabes? Eso también, es decir, no somos un grupo de, ¿sabes? De rollo de memoria, de la canción tal cual, de mecánica, profesional, mira, son mis solos, pues los toco como me da la gana. Perdón. Y entonces, ¿sabes? Pero eso realmente sí que ayuda a mantener el punto fresco al tocarlo, ¿sabes? Que pues llega un punto en los conciertos que cuando llegas muchos que las manos están tocando solas, es pura memoria muscular. Y a veces puedes estar pensando en la lista de compra o en de tal y ves, ¿sabes? Sí, que tu cuerpo la está tocando, pero tú no... Y el hecho de ir cambiándolas poco a poco y rotando mucho al final, al tener tantos discos, también puedes tener mucho material de que tirar. Sí. Te ayuda a que te suene un poco frescas y tocarlas con esa emoción, que si no estás fingiendo la emoción. Y eso sí que es para nosotros. Pero más que nada porque si no es aburrido, o sea... Bueno, y porque también a nosotros los directos, o sea, cómo van creciendo las canciones en directo, cómo los discos se van
juntándonos con otros, yo creo que también es parte de lo que más nos gusta, ¿no? Tocar, que la gente le mole, estar en una sala, tocar todo el disco, hablar con la gente, eso yo creo que es un poco pues, parte de lo que es tener una banda del... Post-party. El mundo, pues eso, de pues, estar por ahí como un poco en el retorno del trabajo. Nosotros estamos la mayoría del tiempo en el furgoneta. Totalmente. Entonces, claro, el parte del concierto y después cuando socializas, estás allí y ves a la gente, es el momento. Si no, es que. Furgoneta. Claro. Es lo que es, básicamente. ¿no? Sí, sí, total. Es como, no sé, repartir periódicos, seguramente. No, bueno, más a menudo, paras más a menudo. Bueno, ¿no? paras mucho más a menudo, de hecho. Pues nada, que lo disfrutéis muchísimo, que... Periódico, ¿no? Sí, Dice ahí, estaba pensando en hace rato. Es increíble. Que nada, lo dicho, que muchísimas gracias por estar aquí, por vuestra música, porque sigáis mucho más y nada, que toquéis mucho y que suene al volumen apropiado. Esperemos que sí. Sí, sí. Muchísimas Dios gracias. te oiga. Muchas gracias.